Bienvenidos a Saber Rural. Qué bueno que estén ahí para compartir como siempre juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para hoy precisamente tenemos una entrega especial sobre producción porcina en la que para comenzar les proponemos ver cómo se puede mejorar la nutrición de las cerdas hiperprolíficas. En la producción porcina, con la aparición de las cerdas hiperprolíficas, el manejo ha adquirido gran importancia, dado que la eficiencia demanda destetar el mayor número posible de lechones por cerda por año, con la mayor calidad y la menor variación posible en los pesos al destete. Los avances genéticos contribuyen a conseguir mayores producciones y la mejora de las cerdas hiperprolíficas están aumentando de manera continua el número de destetados por cerda. El progreso genético en este último tiempo ha sido increíble. Nosotros hace 15, 20 años, nuestro objetivo era destetar 10 lechoncitos. Hoy estamos hablando de 15. O sea, la cerda hoy pare 18 o 20 lechones, cuando antes paría 12, 13. O sea, el número de lechones ha aumentado un 50%. Es terrible el progreso genético. Ahora, cuando miramos el peso individual, nosotros miramos el peso de la camada hace 10, 15 años y pesaba 16 kilos la camada al nacimiento. Hoy pesa 20, 21. Vos decís, bueno, es importante. Sí, pero el peso ha mejorado un 25%, cuando decimos que el número de nacidos ha aumentado un 50%. Con el peso al destete pasa lo mismo. Hoy destetamos camada de 90, 100 kilos y antes destetábamos 60, 70 kilos. También ha mejorado un 25% el peso al destete. ¿Esto qué quiere decir? Que hay lechones más livianos. Entonces es el punto a trabajar en estas líneas. Es la oportunidad que tiene la nutrición para acompañar el gran progreso genético. Los planes dietarios deben aportar energía, proteínas y fibras de modo balanceado, logrando un equilibrio de acuerdo a los requerimientos de los animales con que se trabaja. La definición del plan nutricional para las cerdas de alta productividad demanda contemplar los requerimientos especiales que presentan, dado que se trata de animales que en la evolución genética se han tornado más susceptibles al estrés, por lo que ese proyecto debe iniciarse con una nutrición planificada desde el nacimiento. Lo primero que nosotros le decimos al productor, si ellos tienen la hembra de reposición interna, vamos a hacer una buena selección al nacimiento. ¿Qué es una buena selección? Y te iría arriba de 1,3 kg que pesa esa hembra. Porque el peso al nacimiento es un carácter de alta repetitividad. O sea, los hijos de esa cachorra, supuestamente una cachorrita que nació con 1 kilo, sus hijos, sus camadas van a ser livianas. Entonces vos después vas a tener capones livianos en el engorde. Entonces arranca al nacimiento. Luego muchos productores dicen, che, tengo la hembra de reposición interna y le voy a elegir del engorde a los 160 días. Bueno, recomendamos hacer la selección antes, 120, 130 días, para criarla como cachorra. Pues nosotros queremos una futura madre que dure muchos partos. Nosotros queremos que la tasa de retención al tercer parto sea del 75, 78, 80%, porque sale un dinero hacer la hembra de reposición. Entonces, a partir de los 120 días la empezamos a criar con dietas especiales que fortalezcan su sistema musculoesquelético, sus pezuñas, desarrollo de su aparato reproductor. Entonces va a ser una hembra que nos va a dar mucho más lechones en su vida. Otro punto importante de la hembra es cuando empiezo con el efecto macho. El efecto macho es pasarle el macho adulto a partir de los 150 días de vida. Entonces, cuando la hembra, por ejemplo, entra a la pubertad lo más temprano posible, 180 días de vida, ya tiene un primer celo y se empieza a desarrollar su útero. Al segundo celo, 200 días de vida, ese útero es un poquito más grande. Al tercer celo, que la vamos a inseminar, 220 días, ese útero es más grande. ¿Esto qué es? Capacidad uterina. Yo por ahí esa hembra la insemino con 20 lechones, pero si tiene un útero así chiquito, y te va a criar 12, 13, va a haber dispersión de camada. Una hembra con un útero mucho más desarrollado va a poder criar los 20 lechones. O sea, esa es la irrigación que se le da al útero, que va a ser el futuro alimento de esos lechones. Las cerdas actuales son más sensibles, más susceptibles al estrés. Es decir, su respuesta inmune es inferior. Es decir, su capacidad de respuesta de su sistema inmunitario es más débil. Es decir, ante challenge, ante infecciones, ante problemas sanitarios, las cerdas actuales sufren más, es decir, o tienen menos capacidad de defensa, su sistema inmune responde con mayor gasto
también produce más células proinflamatorias, con lo cual más proteínas de fase aguda, es decir, es una cerda más sensible al estrés. El concepto es inseminar una madre con una cachorra con 150, 160 kilos y tiene que tener una muy buena primera gestación. Estamos hablando que tiene que generar 60 kilos de peso para llegar con 210, 220 kilos de peso al primer parto para tener reservas corporales. Porque las hembras modernas lo que tienen, crían muchos lechones, pero antes tenían un espesor de grasa importante y ahora ya ese espesor de grasa no está. Es todo masa muscular. Entonces su reserva es músculo. Bueno, nosotros tenemos que generar 60 kilos de músculo del servicio al parto para que ella tenga reserva en ese primer parto. Los avances genéticos en la porcicultura conllevan el desafío de aprovechar la mayor prolificidad para producir el mayor número posible de lechones de buena calidad por cerda. Sin embargo, a medida que los avances en genética, manejo reproductivo y nutrición continúan aumentando la cantidad de lechones que una cerda puede producir por camada, surgen problemas asociados con la inmunidad de esas madres. Hoy decimos que el calostro dura 24 horas. Cuando lo empezamos a mirar fino, el calostro ya, después de las 3 a 6 horas, baja muchísimo su calidad. Y vos me decís, bueno, pero un parto dura 4, 5, 6 horas. Entonces, todo un problema hoy, el tema del calostro. ¿Qué podemos hacer? O sea, hay estudios hechos que hembra de primer a 10º parto, el 50% de esas hembras, más allá del ciclo, tienen baja calidad de calostro. ¿Qué podemos hacer? Tener una buena cuota de monta de calidad. ¿Qué quiere decir de calidad? Que esa hembra no esté constipada, que no tenga lesiones, que no tenga ningún tipo de enfermedad de descargas. O sea, tratar de llevar una hembra de la mayor calidad posible al parto para que tenga buena calidad de calostro. Y después, una buena inmunización de esa hembra. El concepto de inmunización se da que entre los 70 y 90 días nosotros deberíamos hacer el plan de vacunación, ya sea con vacunas inyectables o el tema de la sopa inglesa que algunos le llaman, que es una estimulación con los patógenos de la propia granja para que esa hembra produzca anticuerpos contra estos patógenos y luego a través del calostro se lo da a sus lechones. Podemos y debemos y sabemos que en la base del sistema inmune, al final las células de inmunidad también son proteínas, muchas de ellas. Con lo cual nosotros nutricionalmente podemos modular las dietas para alimentar la cerda en base a sus necesidades metabólicas de base, cubrir las necesidades de mantenimiento más las de producción. Bien fetos, bien producción de leche, y lo que hacemos es también modular las dietas en base a las necesidades del sistema inmune, que se active o no se active. Es decir, una cerda que esté más o menos sana, si está muy sana, el sistema inmune no está activado y no gasta nutrientes. Si se activa el sistema inmune, gasta una serie de nutrientes que no van ni para mantenimiento ni para producción, van para gasto de generación de células de inmunidad. Con lo cual, nosotros modulamos las dietas, por ejemplo, subo algo de la treonina, un aminoácido que sabemos que nos ayuda a que el sistema inmune responda mejor. Hacemos dietas más digestibles. Modulamos la fibra dietética, que se llama también, que eso también nos ayuda a que el sistema inmune responda mejor, ¿no? Es decir, tener un animal que, a pesar de que sabemos que se estresa más fácil, que es más sensible, también las personas son más sensibles que eran hace 30 años o 40 en el pueblo, ¿no? Entonces, esa capacidad de respuesta inmune que es menor, podemos ayudarla nutricionalmente, con macronutrientes también, con ciertos aditivos, por ejemplo los probióticos, los prebióticos, los ácidos orgánicos, aceites esenciales, los nucleótidos, las enzimas, nos ayudan a mejorar esa respuesta inmunitaria, teniendo un animal más estable, metabólicamente hablando, en homeostasis, con una microbiota más estable. Ese animal, estamos nutriendo a la cerda, o dicho así, no es del todo correcto, pero dicho para que se entienda fácil, alimentamos también a su microbiota y alimentamos también a su base entérica que genera la inmunidad, que está a nivel intestinal, ¿no? Alimentamos al intestino. Nosotros tenemos dos líneas, una es reprogestación, que se hace del alimento de gestación y de cachorras, y otro es reprolactancia. Reprogestación puntualmente apunta a los primeros 30 días tener una buena irrigación del útero, que va a ser el alimento de esos lechones, esos embrioncitos que se están desarrollando, y luego apunta en el último tercio de la gestación a aumentar el peso del animal, el peso de ese feto. El concepto es que nazca un lechón con buen peso, con buen vigor, para que tenga posibilidades de calostrar.
Después de ver cómo la nutrición de las madres debe ser atendida desde el día de su nacimiento, queremos agradecerle a los referentes de Betifarma por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar cómo mejorar el uso de los antibióticos. ¿Ya probaste nuestra línea para recría Starfeed? Máxima performance a los 70 días. Altas ganancias de peso en el engorde. Mejora la salud intestinal. Mejora la conversión. Betifarma. Expertos en nutrición y sanidad animal. Cortinas Calchaquí. Resistentes. Únicas por su calidad. ¿Sabías que Provimi tiene soluciones nutricionales innovadoras para tu granja? En reproducción, recría y engorde, obtendrás mejor desempeño, más rentabilidad y óptimos resultados. Provimi Cargill, nutrición animal. Juntos crecemos. Agromat Granjas. 25 años automatizando establecimientos porcinos y avícolas en todo el país. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Somos los primeros importadores de genética porcina canadiense e introdujimos los mejores materiales para que el productor argentino pueda producir más kilos de carne de cerdo por madre y por año. Hempork. More and better pigs. Grupo Richilo. Transformando granos en proteína animal. Producción avícola, bovina y porcina. En la producción porcina, la resistencia de las enfermedades a los tratamientos con antibióticos es una problemática con solución y alternativas para evitarla. Y en el siguiente informe de Saber Rural les contamos de qué manera. El éxito clínico de una terapia antiinfecciosa depende de una compleja y adecuada interrelación entre el destino del antibiótico en el organismo y su relación con la bacteria que lo afecta. El uso racional de un antimicrobiano no es simple de lograr en la práctica clínica productiva porcina, particularmente porque se maneja en forma conjunta en un importante número de animales bajo diferentes situaciones fisiológico-productivas. Desde el punto de vista sanitario, las enfermedades infecciosas ocupan un lugar importante en relación básicamente al tipo de crianza que realizamos, ¿no? La crianza intensiva hace que haya muchos animales juntos. Digamos que en cierta manera el hacinamiento favorece a la propagación de cualquier patógeno, ¿no? Ya sea viral como bacteriano, lo que hace que en muchos casos se utilicen los antibióticos para poder mitigar este tipo de patología, ¿no? La falla de las medidas de bioseguridad y una constante evolución de los agentes causantes de las enfermedades infecciosas, producto del cambio climático, y el mal uso de los antimicrobianos son factores que propician la aparición de nuevas enfermedades. Los antimicrobianos en porcinos se suelen utilizar con fines terapéuticos en tratamiento de animales enfermos, metafilácticos en animales enfermos y de población en riesgo de padecer la enfermedad, o profiláctico para evitar que aparezca la enfermedad en la población. La incorporación de una determinada dosis de antimicrobianos a una matriz compleja
como es el alimento de cerdo, digamos, ¿no? Uno piensa en alimento de cerdo, lo único que piensa es maíz, en soja, pero en realidad es mucho más complejo que eso, ¿no? Tenemos un núcleo alimenticio que incorpora vitaminas, aminoácidos, absorbentes, micotoxinas, un montón de otros compuestos que obviamente complejizan el alimento del animal. La incorporación de antibióticos al alimento es una forma de administrar el antibiótico por vía oral, en la cual el uso o la modalidad generalmente es profiláctica. Para esto se prepara un montón de alimento con una determinada dosis de antibiótico, y la problemática que es que hasta que no se termina de consumir ese alimento, el animal sigue consumiendo, valga la redundancia, alimento con antibiótico, y muchas veces ya no lo necesita. Y en muchos casos se espera al animal, cuando entra, por ejemplo, en una fase de su ciclo productivo, se lo espera ya con el antibiótico medicado, digamos, ¿no? Para evitar que las situaciones de estrés, en ese cambio de fase alimenticia, impacte o estrese el animal y lo predisponga al desarrollo de enfermedades. El plan de manejo sanitario debe contemplar realmente en qué patologías es necesario un uso metafiláctico de los antimicrobianos, partiendo de argumentos técnicos sólidos. Por el contrario, está muy claro que el uso profiláctico de los antimicrobianos se debe evitar siempre que sea posible, ya que en algunos casos implica un uso rutinario de antimicrobianos en grandes poblaciones de animales sanos, generando como consecuencia la resistencia de enfermedades a principios activos. Es una práctica que, digamos, sobre la cual nosotros tratamos de explicarle al productor, capacitar muchas veces al profesional veterinario para que en cierta manera se vaya dejando esta práctica profiláctica. No quiero decir que no sirva incorporar alimentos, sino que cuando se lo administra en forma profiláctica, la problemática de resistencia se complica aún más. Y digo esto porque dentro de esta temática nosotros hemos llevado adelante diferentes tesis de doctorado, en la cual demostramos que diferentes moléculas antimicrobianas incorporadas al alimento disminuyen considerablemente su biodisponibilidad a nivel sistémico. Esto quiere decir que cuando uno da una dosis, la cantidad de fármaco, en este caso de antibiótico, que llega a sangre, y es la sangre la que la vehiculiza a los diferentes lugares, y en este caso diferentes lugares donde se encuentra el foco de infección, nosotros tenemos que tratar que esa concentración sea lo más alta posible en función de la dosis administrada, y muchas veces la interacción con los diferentes componentes de esa matriz biológica que es el alimento del cerdo hace que se restrinja, que no haya una buena posibilidad de que esa molécula sea incorporada a sangre. En consecuencia, merma la cantidad de antibiótico disponible en el foco de infección, predisponiendo a que las bacterias se la arreglen mejor, valga, digamos, en forma simple, y que puedan resistir a ese antibiótico y que finalmente el antibiótico fracase a pesar de estar indicado frente a ese agente infeccioso, digamos. Tenemos dos grandes fuentes de microorganismos y de resistencias, que son los animales que llamamos mascotas, es un punto, y los animales que se utilizan para la producción de carne, lo que pensamos habitualmente, o las factorías de pescado. Durante mucho tiempo se utilizaron antibióticos como promotores del crecimiento, porque de alguna manera hacen un control de enfermedades que están subclínicamente afectando a los animales que están en cría intensiva, y se consigue una ganancia de peso pequeña, pero medible, que en sistemas muy competitivos de producción, donde hay precios internacionales que buscan el precio más bajo, esa diferencia es significativa. ¿Cuál es el problema? Que han emergido nuevos mecanismos de resistencia que, si están presentes, quizás en el futuro sean una barrera arancelaria.
Esa visión global que antes se veía sectorizada quizás en cuanto a salud animal y salud humana, que inclusive hoy ya hablando de una salud incluye también el impacto ambiental y lo que hacemos en relación al ambiente. Hoy en día esa visión global ha llevado a observar algunas cuestiones de cómo estamos usando algunas drogas, sobre todo el uso de antibióticos, que están generando un impacto directo sobre todos los animales, los humanos. En realidad hablamos de una población que es, digamos, estas drogas están destinadas al control de bacterias, y las bacterias en muchos casos pasan de un lado a otro, pasan por humanos, pasan por animales, y esa interrelación que hay hace que lo que hacemos en un lado está comprobado que repercute en el otro. Entonces hoy se está tratando de normalizar eso, sobre todo por lo que nos concierne a nosotros, a nuestras familias, digamos, que es esa presión, ese surgimiento de bacterias en los cuales ya las drogas que estamos utilizando en forma frecuente no están siendo efectivas para controlar ciertas enfermedades o ciertos patógenos. Eso es preocupante y eso ha llevado a que todo el mundo y sobre todo muchos gobiernos, porque son muchas iniciativas gubernamentales, a partir de resultados de investigación, están focalizándose en este surgimiento de bacterias resistentes que, como te decía, aparecen en la producción animal, pero que tienen un riesgo muy grande de pasar también a la salud humana. En el manejo de la nutrición y sanidad de los animales a través del agua de bebida, los minerales y sales del agua pueden actuar de modo positivo o negativo, de acuerdo a las concentraciones que contenga. Nosotros lo que proponemos en una primera instancia para llevar a un uso racional de antibióticos es abandonar el uso profiláctico de antibióticos en el alimento y pasar a lo que son las formas disponibles de antibióticos que tenemos para administrar en agua de bebida. El uso de la vía agua de bebida como forma de administración de los medicamentos en ganadería de producción con alto número de animales presenta múltiples ventajas, destacándose la facilidad de manejo, ahorro económico y tratamiento más efectivo y flexible del mismo. Para el éxito de esta práctica sanitaria, que permite un tratamiento en diferentes momentos del día y adaptar la intensidad del tratamiento en cada momento, resulta importante contar con medicamentos de alta solubilidad. Buscar un antibiótico, en este caso una formulación antibiótica, que sea soluble. Cuando uno anda mucho en esto, a las granjas y ve que se está dosificando en agua, va a la solución madre y ve que en general está flotando el antibiótico en el agua, digamos, o está disperso en el agua. No se busca, cuando uno da el antibiótico en el agua, debe estar soluble. Cuando digo soluble es que el agua que uno sea una distribución homogénea del antibiótico dentro de esa solución y que no esté ni en suspensión ni flotando, porque eso obviamente altera o modifica considerablemente la dosis que estamos administrando, porque entra diferente concentración a la línea, mucho precipita en la línea de vehiculización de ese antibiótico, y bueno, se altera considerablemente la terapéutica que uno quiere llevar adelante. Este y otros temas vinculados a la producción porcina son abordados mediante la investigación básica y aplicada y también con la extensión, como en este caso, por los referentes de la Facultad de Veterinarias de la UNICEN. Y es a ellos a quienes queremos agradecerles su aporte. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal, producción avícola, bovina y porcina. Somos los primeros importadores de genética porcina canadiense.
e introdujimos los mejores materiales para que el productor argentino pueda producir más kilos de carne de cerdo por madre y por año. Hempork. More and Better Pigs. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Agromat Granjas, 25 años automatizando establecimientos porcinos y avícolas en todo el país. ¿Sabías que Provimi tiene soluciones nutricionales innovadoras para tu granja? En reproducción, recría y engorde, obtendrás mejor desempeño, más rentabilidad y óptimos resultados. Provimi Cargill, nutrición animal. Juntos crecemos. Cortinas Calchaquí, resistentes, únicas por su calidad. ¿Ya probaste nuestra línea para recría Starfeed? Máxima performance a los 70 días. Altas ganancias de peso en el engorde. Mejora la salud intestinal. Mejora la conversión. Vetifarma. Expertos en nutrición y sanidad animal. La integración en la producción porcina ha demostrado ser una estrategia eficiente comercial y productiva. Y en este segmento de Saber Rural, algunos actores de la cadena de valor nos cuentan su experiencia. Desde inicios de la década del 2000, con un contexto económico favorable para la conversión de proteína vegetal a carnes, la producción porcina comenzó a afianzarse con inversión en genética y planificación de la sanidad, la nutrición y el bienestar animal de los cerdos. Este fortalecimiento de los esquemas productivos se profundizó en un proceso lento, traccionado por las granjas, que se orientaron a modelos de gestión basados en el asociativismo y la integración. Se empezó a ver como el cerdo como una posibilidad, una herramienta para darle valor agregado. Y es así como empezaron a surgir una gran cantidad de criaderos, en general con una baja capacidad de inversión, o sea, básicamente el aire libre. Luego se empezó a mezclar un poco con los sistemas de cama profunda y a la par algunos intensivos parciales, que un galpón de gestación, que un galpón de engorde, bueno, en general sin un programa, sin un flujo de producción, y un poco a termómetro, que es lo que le molestaba o que le parecía que era más ineficiente en ese momento. La realidad que pasaron los años y los granos cobraron un valor que ya empezó a competir. Entonces pasó a ser un negocio por un lado la agricultura y por otro lado la ganadería porcina, otro negocio. Para los que tenían baja inversión, vieron que estaban ganando a lo mejor lo mismo que haciendo la agricultura sola y dijeron, fácil, nos desarmamos. Muchos de esos productores fueron desapareciendo en estos últimos años y los que permanecieron creo que estuvo más relacionado porque ya habían hecho varios galpones, aunque sean productores chicos podemos decir de 100 para abajo, 150 para abajo, 150 madres, donde ya habían invertido mucho, entonces no era tan fácil salir. El sector porcino argentino ha registrado una importante evolución técnica que le permitió posicionarse como uno de los polos de producción que agrega valor de manera eficiente. Sin embargo, sus avances se fueron dando en contextos económicos y de precios de granos desfavorables que pusieron en riesgo o hicieron desaparecer granjas que no pudieron sostenerse. Con el fin de evitar la salida del sistema de más productores, la creación de una unidad de producción de lechones fomentó la acción asociativa de integración. En el caso de los productores, la beta de productores o el tamaño de productores son pequeños y medianos, granjas que en sus orígenes tenían entre 50 y 150 madres, en los cuales ya algunos de ellos habían dejado de producir
habían cerrado sus explotaciones, vendido sus animales y tenían esa instalación ociosa. Algunos estaban en proceso de dejar, estaban con más ganas de salir del sistema que de dejar, por la cuestión coyuntural de rentabilidad, de precio de commodities, y otros que vieron a la integración como una forma de crecer. Ellos siguen con su granja ciclo completo, pero crecieron en madres con integración para sacarle presión a su labor diaria, digamos, de lo que es el sitio 1, que es el pilar de la producción de una granja, ¿no? Amigos del campo, de esta manera hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente juntos mucho más saber rural. Hasta entonces.